Familia, muy buenos días. Qué bueno que estás conectado en esta mañana para poder recibir una guianza, una palabra de aliento para tu vida. Te doy la más cordial bienvenida y quiero darle paso a la alabanza, este tiempo que tenemos de buscar a Dios, de engrandecer su nombre, de alabarlo por las cosas hermosas que ha hecho por nosotros. Y quiero leerte este Salmo número 92 que dice: bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos, canciones a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El Señor es fiel y verdadero, así es que alabemos al Señor por todas las cosas buenas que nos ha dado. Abandona la tumba en la oscuridad, da un paso adelante, no tengas temor, y corre a lugares abiertos, gracia te espera, y danza ahora, eres libre, gracia te espera, y su espíritu está aquí, tú eres libre, y su espíritu está aquí, tú eres libre, las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre, somos libres en ti. Presenta tus cargas, todo tu dolor, regresa al comienzo, a la comunión, y corre a lugares abiertos, gracia te espera, y danza ahora, es libre, gracia, vamos a decirlo, te espera, y su espíritu está aquí, tú eres libre, y su espíritu está aquí, tú eres libre, las sombras atrás, también sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, somos libres en ti. Y corre a lugares abiertos, gracia te espera, y danza ahora, eres libre, 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 gracia te espera, su espíritu está aquí, tú eres libre, y su espíritu está aquí,
Señor, construiré un altar que sea ofrenda agradable, Dios. Tienes los cielos como tu hogar, pero habitas en mi canción. Ángeles llenan tu trono, Dios, con infinita adoración. Haz mi aleluya en la tierra hoy, es lo que mueve tu corazón. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Si ese fuego que vi brillar se apague y no lo pueda ver, tu muerte yo voy a recordar, en tu amor yo descansaré. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo eres Señor, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Jesucristo eres Señor, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Glorioso día cuando vendrá, toda rodilla se doblará, mas no hay razón para esperar. Sí, Jesús. Aquí y ahora tú reinarás. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya.
aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Qué hermoso tiempo de alabar, qué hermoso tiempo donde nos podemos conectar nuestro corazón con el corazón de Dios y sentir su presencia ahí justo en tu casa. No necesitamos estar en un lugar especial. Ahí en ese lugar donde estás con tu familia, la presencia de Dios se manifiesta por medio de estos cantos. Pues qué hermoso. Ahora vamos a dar paso a la prédica, donde podremos escuchar cosas que nos edifiquen y que nos ayuden a tener un mejor tiempo. Yo te recomendaría que tengas a la mano tu Biblia y algún cuaderno para anotar, porque siempre hay cosas que nos pueden ayudar después de lo que lo hemos escuchado a recordar mejor el mensaje. Así es que damos paso a nuestro pastor José Luis Aro. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, siéntete bienvenido, te mando un abrazo a ti y a toda tu familia en donde quiera que nos estés sintonizando. Gracias a Dios por estos medios, en verdad no me canso de repetirlo, de agradecerle a Dios que tenemos estos medios para poder estar conectados, comunicándonos y sobre todo escuchando el mensaje que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero hablarte acerca de un tema muy especial, en el cual quiero que pongamos una atención muy en especial, porque hoy quiero hablarte acerca de ser un discípulo y de hacer discípulos. Cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestra mente que debemos de ser discípulos, debemos de ser alumnos de alguien que es más crecido que nosotros, y nosotros al mismo tiempo tenemos que ayudar a que las personas que se encuentran a nuestro alrededor también les ayudemos a crecer. Fíjate, en la vida cada uno de nosotros debemos de tener un mentor. La Biblia lo maneja como mentor, nosotros actualmente lo manejamos como discipulado. El tener un mentor es el término bíblico de un discipulador. Jesús nos enseña este principio del discipulado con sus 12 apóstoles. ¿Ves que Jesús escogió a sus 12 apóstoles? Uno de ellos, pues hizo lo que hizo Judas, porque tenía que hacer que se cumpliera la palabra, ¿no? Pero él toma a estos 12 discípulos y los discipula, los enseña. Jesús se vuelve el maestro de estas 12 personas y los guía y los enseña. Y fíjate, hay un pasaje muy interesante que te voy a leer a continuación en Mateo, y ahí nos narra el comienzo de este discipulado, de esta etapa de Jesús como discipulador. Y te voy a leer este pasaje que se encuentra en Mateo. Por favor, acompáñenme en Mateo, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 18. Y mira, qué interesante es este pasaje en donde empieza esta aventura de discipular a sus 12 discípulos, de enseñarle a estas 12 personas lo que Jesús tenía que enseñarles. Y quiero decirte algo que te quede muy grabado. Tú y yo tenemos mucho que enseñar, pero algo que es muy importante es que tú y que yo, aún a nuestra edad, tenemos tanto que aprender en todo momento, que esta es una historia que nunca va a terminar. El enseñar, pero también el aprender. Y Mateo nos dice a partir del versículo 18 lo siguiente: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Quiero hacer un paréntesis aquí rápido. Fíjate qué interesante es esta parte, que eran pescadores, estaban echando sus redes en el mar. Ellos eran unos
déjame decirlo de esta manera, unos profesionales en la materia, eran unos pescadores profesionales. Y fíjate qué interesante es este punto, porque Jesús no agarró a alguien que no estaba haciendo nada, que no tenía trabajo, que no tenía nada que hacer, que estaba ahí en su hamaca, ¿no? Rascándose la panza, como dicen de repente. No. Jesús buscó a unos profesionales en su materia, hablando de la pesca, y Él les dijo, vengan, o sea, los extrajo, agarró a gente ocupada, no agarró a gente desocupada, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, y vio otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, y remendaban sus redes, y los llamó también a ellos, y dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Fíjate qué interesante es esta parte. Jesús se fijó en personas ocupadas. Y aquí les dijo, vengan y yo les voy a enseñar cómo ser pescadores de hombres. Y este es el momento en el que ese principio de discipulado lo pone en práctica Cristo Jesús en la vida de estos discípulos. Y te voy a leer también este pasaje de Juan que se encuentra en el capítulo 17. Te voy a leer a partir del versículo número 1. ¿Sale? Vamos a leer un buen pedacito de la Biblia para que lo conozcamos y veamos cómo se van desarrollando estas historias de cómo Jesús empieza su ministerio y cómo es que Él atrapa y la gente se engancha con Él. Y Jesús, fíjate, es muy importante esta parte del discipulado. Nosotros podemos dar mucha teoría, pero acuérdate que la misma Biblia nos dice, predica el evangelio, enseña el evangelio, y si es necesario, habla. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, tenemos que enseñar lo que Cristo Jesús quiere que nosotros enseñemos. Y fíjate qué interesante es este pasaje de Juan, capítulo 17, y te voy a leer a partir del versículo número 1. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjate aquí, esta parte de este pasaje toca obviamente a los discípulos, pero también a cada uno de nosotros. En esta parte que dice, y a todos los que le diste, o sea, está orando por ti y por mí. Y sigue diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado tu palabra. Aquí Jesús nos está explicando cómo es que Él le empezó a enseñar la palabra de Dios, lo que Dios le había dado a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo lo empezó a enseñar, lo empezó a compartir, y ellos empezaron a tomarlo y lo aceptaron. Y dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. O sea, les está diciendo que la palabra viva, lo que Dios había dejado escrito, fue lo que Cristo Jesús les enseñó. Y sigue diciendo, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído
que tú me enviaste. Y ruego por ellos, está orando por sus discípulos. Fíjate qué padrísimo y qué interesante es esto. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, por los que son tuyos. Fíjate qué interesante esta oración. Si tú y yo somos de Cristo Jesús, esta oración también es para cada uno de nosotros. No te pone contento que Cristo Jesús haya orado por ti y por mí. Y todo lo mío, sigue diciendo, es tuyo. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, le dice Cristo Jesús. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fíjate, aquí Cristo Jesús le está diciendo que nos guarde y que seamos apartados y que estemos reservados, así como el Padre y Cristo Jesús son uno solo. Y sigue diciendo en el versículo número 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Fíjate qué interesante, ¿no? Es esto, como ninguno se cumplió, pero incluso ninguno se perdió, pero incluso aquel que se desvió tuvo una misión importantísima, porque fue quien hizo que la palabra se cumpliera. Está padrísimo. Y sigue diciendo a partir del 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que nos aparte del mal. Esto es una parte interesantísima, que Cristo Jesús está orando por cada uno de nosotros para que nos apartemos del mal. Y en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por estos 12 discípulos. Y fíjate, esto nos vuelve a tocar a cada uno de nosotros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí empieza esta parte del mentorado, esta parte del discipulado, en donde Cristo Jesús nombra a estos discípulos discipuladores. Y empieza a decir que lo conoceremos por la palabra de ellos. Esto es increíble. Y aquí es como empieza este principio del discipulado, este principio del mentorado, que cada uno de nosotros debemos de adoptar y de abrazar en nuestra vida. Y mira, quiero decirte esto, la vida cristiana se trata de que tú y que yo conozcamos a Dios, conozcamos a Cristo Jesús, conozcamos lo que Dios nos ha escrito en su palabra, lo que dejó para nosotros, este manual del fabricante, pero nunca lo podemos hacer solos. Siempre necesitamos tomarnos de la mano de un hermano mayor en la fe, de un hermano más crecido más crecido que nosotros. Y nosotros también, al tener un cierto crecimiento, vamos a poder llevar a otros a los pies de Cristo para que ellos conozcan la palabra de Dios. No podemos ir solos. Como un amado pastor Sergio Treviño dice, si los dejamos solos, agarran monte. Y es increíble, es muy cierta esta frase. Tenemos que dejarnos guiar. Pero mira, no sé si a ti te pase. Yo tengo ya más de 50 y los que tenemos más de 50 de repente, pues somos, lo voy a decir, como más tercos, ¿no? O sea, no tan fácil nos dejamos guiar y no tan fácil nos dejamos enseñar. Pero como te lo estaba diciendo al principio, tenemos tanto que aprender siempre. Un
gran mentor que también tengo la oportunidad de conocer muy de cerca, Roberto Evans, es una persona mayor que dice en todo momento, yo estoy aprendiendo lo que Dios me quiere decir. Es una persona que en todo momento acepta lo que Dios le está hablando, está aceptando estas nuevas formas de ver lo que Dios nos está hablando. Él en todo momento está buscando un nuevo conocimiento y Él nos enseña que en todo momento tenemos que estar aprendiendo. Y fíjate en este pasaje de Oseas 11:4 cómo nos dice. Aquí dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Tenemos que ser conscientes que la intervención de Dios en este mentorado es algo que va a ser benéfico para nosotros. Y si nosotros somos los mentores, debemos de estar conscientes de la estrategia que Dios va a usar con cada uno de nosotros. El discipulado es una estrategia que Dios implementó para cada uno de nosotros. Fíjate, tú y yo somos como bebés en Cristo. Somos inmaduros. Tú podrías dejar a un bebé solo. Tal vez el bebé no podría ni caminar, ni comer, ni taparse, obviamente ni cambiarse el pañal. No podría estar ese bebé solo. Tú y yo somos como ese bebé que tenemos que madurar en el nombre de Cristo Jesús y estar caminando con un mentor que nos guíe en esta verdad absoluta para que nosotros podamos conocer lo que Dios tiene para nosotros. Y nosotros en la Biblia vamos a encontrar muchísimas relaciones de discipulado, muchísimas relaciones en las que existe un discipulador y un discípulo. Fíjate, Elías tuvo a Eliseo como su discípulo, Moisés tuvo a Josué como sus discípulos, Pedro tuvo un Marcos, Pablo tuvo a su Timoteo. Pero fíjate qué interesante es esta parte. Cuando Marcos tenía preguntas, dudas, ¿a quién se las hacía? Se las hacía a Pedro. Cuando yo tengo preguntas, cuando yo tengo dudas, déjame decirte, yo soy un discípulo de mi pastor. Cuando yo tengo dudas, inquietudes, preguntas, yo voy con mi discipulador, voy con mi mentor y yo le hago preguntas. Yo rindo cuentas con él. Y eso en verdad no tienes una idea cómo te libera, cómo te protege, cómo te fortalece. Yo como discípulo entrego cuentas a mi discipulador y él sabe que los dos sabemos que esta es una relación de una gran importancia en nuestra vida. Es una gran importancia para cada uno de nosotros. Y tenemos que ser discípulos, como nos los dice Pablo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Cristo Jesús. Este pasaje se encuentra en 1 Corintios 3, 10 y 11. Este pasaje es muy interesante y aquí nos dice que somos como un edificio que se va construyendo ladrillo a ladrillo y Cristo Jesús es la piedra angular de este edificio. Dice Pablo que es de ladrillo en ladrillo que se tiene que ir construyendo este edificio, y para eso Dios pone a alguien más maduro en la fe para que nos discipule y cada uno de esos ladrillos tenga la suficiente fuerza o madurez para poder ir soportando todos los que se van a ir poniendo encima. Y déjame decirte algo, tú
y yo podemos tener varios discipuladores. Yo te voy a decir, alguien de quien yo hago mucho caso y escucho consejos y he platicado mucho con ellos. Está mi pastor directo, mi pastor Alberto, pero también está Roberto Evans, que es un increíble mentor, y también está Sergio, y también está Ernesto, y son increíbles las pláticas que podemos llegar a tener y todo lo que puedes llegar a aprender en una simple plática, porque ellos tienen mucha revelación, ellos tienen mucha guianza para cada uno de nosotros, y como ellos tienen toda la experiencia, ellos te van a discipular conforme a una verdad de vida y una experiencia que han podido vivir ellos a base de conocer y de caminar la vida tomado de la mano de Cristo Jesús. Así como un niño necesita de un adulto, un cristiano como tú y como yo necesitamos en todo momento de un discipulador, de ese discipulador que nos guíe y nos lleve de la mano para que nosotros conozcamos correctamente lo que Dios tiene para nosotros. Fíjate, si nosotros vamos caminando solos, sin discípulos, sin un discipulador, lo que vamos a hacer, nosotros vamos a ser cristianos débiles. No existe el término cristiano solitario, Nosotros tenemos que estar en comunidad apoyándonos, y tenemos que tener nuestro grupo de discípulos con nuestro discipulador guiándonos en todo momento. El discípulo se va a fortalecer siempre del discipulador, y va a haber alguien que te hable y que te guíe y que te lleve, obviamente también que te exhorte. Hay esa persona que te va a estar discipulando, que te va a explicar, que te va a exhortar, y Dios va a estar mandando varios discipuladores a tu vida para que tú en tu vida puedas ir cumpliendo lo que Dios tiene para ti y para los que vienen detrás de ti. Estos discipuladores que vamos a tener en nuestra vida, hay quien te va a hablar y te va a discipular, te va a explicar. Y fíjate, una peculiaridad muy importante de alguien que te está discipulando es que alguien que está invirtiendo en ti, está invirtiendo tiempo, está invirtiendo esfuerzo, está invirtiendo una parte fundamental de su vida en ti. O sea, que este discipulador va a ser un servidor tuyo. Entonces lo tenemos que realmente valorar. Pero es una parte muy importante, que no puedes poner tus ojos en los siervos que te van a servir, en los discipuladores. Tienes que poner tus ojos en Dios, que es quien da la estrategia a todas aquellas personas que te van a estar discipulando. Y fíjate qué interesante es esta parte donde Pablo nos escribe en 1 Corintios 3, 5 y 6, en donde dice: después de todo, ¿quién es Apolos? Apolos, te lo voy a mencionar rápidamente, era un discipulador, o sea, era un predicador. Él estaba enseñando también la palabra de Cristo Jesús. ¿Quién es Pablo? Todos hemos oído hablar de Pablo. Nosotros solo somos siervos, Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Fíjate aquí qué interesante es que de repente que todo lo queremos para nosotros, y no, aquí nos está haciendo esa pequeña diferencia que ya nos ha dicho en algunas otras ocasiones la palabra, ¿no? Hay quien siembra y hay quien cosecha y hay quien recoge el fruto, ¿no? O sea, muchas veces en esta parte de los discipuladores que nosotros vamos a tener, muchos van a sembrar, muchos van a cuidar. Dios es el que da el crecimiento para que se vea cumplida la palabra de Dios en nuestras vidas. Y hay veces que nos va a tocar sembrar. Hay veces que nos va a tocar regar solamente. Dios es quien da el crecimiento. No pongas
tus ojos en el discipulador. No pongas los ojos en esa persona. Esa persona le está usando Dios para que tú y yo podamos crecer firmemente en lo que Dios verdaderamente quiere que crezcamos. Dios es quien va a dar el crecimiento en nosotros. Y esta es una estrategia divina que nosotros no podemos modificar. Nunca luches por modificarla. Esta es una estrategia que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Y déjame decirte esto, en ocasiones tú y yo vamos a ser discípulos. Y en ocasiones tú y yo vamos a ser discipulados. Vamos a tener que ejercer esa autoridad de ejercer la mentoría. Y es muy importante esto, mira, pon atención. En muchas ocasiones tú vas a ser un discipulador, pero en muchas ocasiones tendremos que ser también discípulos. Y mira, los primeros discípulos que tenemos a nuestro alcance, por ejemplo en mi caso, pues son mis hijos. Nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Tenemos que ir guiando. Nosotros como padres tenemos que ir enseñándoles, tenemos que ir discipulándolos, tenemos que ir mostrándoles pues la palabra, y tienen ellos que aprender de nosotros. Y va a haber muchos discípulos que son discípulos que le podemos llamar como de oportunidad, ¿no? Que siempre va a haber un momento en el que tú puedas discipular a alguien cuando menos te lo imagines. Por eso siempre debes de estar lleno de palabra para poder hablar conforme la verdad de Dios y conforme lo que Dios quiere que tú hables, y puedas ser esa persona que guíe y que ministre a alguien, haciendo esta parte de discipulador, y que esta persona se vuelva un discípulo tuyo. También tenemos obviamente toda esta parte en la que nosotros somos los discipuladores de muchos ministerios. Mira, por ejemplo, en todos los grupos de amistad del altiplano, tú te vuelves un discípulo. Y hay un discipulador que nos va a estar guiando, que nos va a estar hablando en reunión de jóvenes, en reunión de varones, en reunión de damas, en nuestra reunión de hogar, en nuestra reunión de oración. En ese momento nosotros vamos a estar recibiendo de un discipulador una guianza, una enseñanza. Y también tenemos los grupos, los grupos de amigos, ¿no? Fíjate, yo tengo un buen grupo de amigos que, pues por alguna o por otra circunstancia de salud, ahorita no he podido ir con ellos, pero tengo un grupo de amigos en los cuales nos vamos literalmente a la montaña, y hay unas piedras en donde siempre hacemos un pequeño descanso, y ahí nos paramos a orar. Y en verdad, a veces uno es el discípulo y a veces otro es el discipulador, y siempre hay una palabra de aliento, siempre hay una palabra de guianza, siempre hay una palabra que te va a dejar algo enriquecedor, y siempre hay una pequeña enseñanza, ¿no? En estos grupos que nosotros tenemos que aprender. Y quiero hablarte muy rápidamente de 5 cualidades que debe tener toda aquella persona que es un discipulador. Mira, un discipulador tiene que amar fielmente. En el libro de Juan 21:15 nos dice: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?, le preguntó Jesús a Pedro, y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta a mis corderos. Déjame hablarte un poquito del contexto. Acuérdate que aquí Cristo Jesús está hablando ya resucitado con Pedro, que había habido un pequeño rompimiento porque Pedro lo había negado 3 veces. Pero aquí Jesús, amándolo fielmente, amándolo bajo toda circunstancia, llegó y rompe llega y termina con este rompimiento y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Ok, apacienta mis ovejas. Como esa parte del discipulador es aquel que ama fielmente, es aquel que invierte, es aquel que no importa si te ha fallado, va a estar en todo momento para levantarte, como lo levanta aquí Cristo Jesús
a Pedro. Fíjate, aquí en Mateo también nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tengo una característica de un discipulador, es de que siempre va a enseñar con la verdad, enseñando siempre con el ejemplo. Fíjate, en 1 Timoteo nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjate, escucha esta frase, me encantaría que te la aprendieras. Dice, dime y se me olvidará, muéstrame y le recordaré, involúcrame y lo entenderé. Esta es una frase fundamental para un discipulador y obviamente para un discípulo, porque nosotros tenemos que enseñar y guiar con nuestro ejemplo. Fíjate, te la voy a volver a repetir. Dice, dime y se me olvidará, muéstrame y lo recordaré, involúcrame y lo entenderé. Esta es una parte fundamental. Esto fue lo que hizo Cristo Jesús con estos discípulos. Les enseñó, les mostró con su vida, los involucró a que cada uno de ellos aprendieran conforme Cristo Jesús actuaba, para que ellos actuaran de la misma manera. Esto es lo que Cristo Jesús hizo con cada uno de los discípulos que Él estuvo guiando y que Él estuvo enseñando. Fíjate, una parte también fundamental de un discipulador es que los discipuladores deben de entender que cada uno de los discípulos es diferente. Todos son especiales. Hay un proverbio que inclusive tú lo has de recordar, lo tenemos ahí inscrito, impreso en las escaleras de la iglesia, de la congregación, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es increíble, ¿no? Y tenemos que ver como esta parte de los temperamentos que van a tener nuestros discípulos, ¿no? Acuérdate que vamos a tener el que es sanguíneo, el que todo le emociona, el que todo lo quiere vivir fuertemente, y vamos a tener también el colérico, ¿no? En el que no le puedes decir nada, pues porque se empieza ya a poner mal, ¿no? Vamos a tener el flemático, y vamos a tener también el melancólico, y tenemos nosotros que entender que cada uno de nuestros discípulos van a ser diferentes, y que de repente vamos a poder encontrar combinaciones súper importantes, ¿no? De repente podemos tener aquel discípulo que es optimista, simpático y que es bien sanguíneo, ¿no? También podemos tener aquel que es líder, dinámico, pero bien colérico, ¿no? Entonces también podemos tener aquel que es perfeccionista, o aquel que lo sabe todo, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo que cada uno de nuestros discípulos van a necesitar un trato especial, y nosotros tenemos que estar en oración pidiendo cómo es que nosotros podemos guiar a cada uno de ellos. Tenemos que entender nosotros como mentores, como sus discipuladores, que cada uno de nuestros discípulos son diferentes, y que cada uno de ellos van a tener diferentes necesidades, y nosotros nos tenemos que poner en sus zapatos para poder guiarlos y entender las diferentes necesidades que van a tener cada uno de ellos. Tenemos que simpatizar y tenemos que empatizar con cada uno de ellos, para que nuestra intervención con ellos y nuestra guianza sea verdadera, sea fuerte. Tenemos que reír con ellos cuando estemos juntos, tenemos que sufrir con ellos cuando haya un sufrimiento. Tenemos que llevar las cargas de unos los otros, tenemos que ayudarnos con estas cargas difíciles, llorar con los que lloran y reír con los
que ríen. Tenemos que refrescarnos en la palabra unos con otros en todo momento. Tenemos también que confesarnos unos con otros, sabiendo qué es con lo que estamos batallando, porque obviamente no somos adivinos, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando. Si no nos comentamos, debe de haber una relación de confianza entre el discipulador y el discípulo para que pueda haber esa comunión, para que pueda haber esa comunicación continua entre cada uno de nosotros. Eso es muy importante y hay que interceder por cada uno de los discípulos. Si tú te has conectado y si no te has conectado a nuestros grupos del altiplano, siempre hacemos una oración al final y damos gracias y oramos por todos los que están conectados y están ahí presentes. El discipulador tiene que interceder, tiene que orar por el discípulo. Mira, te voy a confesar algo. La reunión de varones, no tienes una idea cuántas personas están orando para que tú y que yo logremos conectarnos y podamos conocer los mensajes que Dios tiene por medio de cada uno de los discípulos, de los discipuladores, por medio de cada uno de los maestros que nos dan esa enseñanza que a final de cuentas va a ser de beneficio para nosotros. Fíjate, en Juan 17:9 nos dice: mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Aquí le dice Cristo Jesús a Juan que Él va a orar por cada uno de los que le pertenecen, por cada uno de los que están haciendo algo en este camino. Fíjate, este es un campo en donde nosotros vamos a estar cultivando, en donde nosotros vamos a estar edificando a personas. Dios está edificando en tu vida, Dios está edificando en la vida de la iglesia. Pero el primer fundamento, el principal fundamento es Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros vamos a hacer un ladrillo para seguir construyendo esta obra que Dios quiere construir y usarnos a cada uno de nosotros. En muchas ocasiones los discípulos vamos a ser probados con fuego. En verdad te lo digo. Y este es un proceso continuo en el que en ocasiones yo soy discípulo, en el que ocasiones yo soy discipulador. Y el objetivo es que nosotros demos a conocer la verdad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Es servir a cada uno de nuestros discípulos. Fíjate, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Aquí nos los dice en Juan 13:20. Si tú te rodeas de discípulos, los tienes que servir. Los tienes que servir en amor, tienes que entregarles tiempo, tienes que entregarles dedicación, tienes que entregarles esfuerzo también, porque en ocasiones hay preguntas que no puedes contestar en el momento y en verdad tienes que apapacharlos y tienes que recibirlos y tienes que actuar como Cristo Jesús actuaría cuando llega uno de tus discípulos con problemas, dándoles en amor lo que ellos necesitan. Fíjate, Dios te puede enviar muchos discípulos y nuestro deber como cristiano va a ser recibirlos, apapacharlos. Porque Dios nos va a enviar también discipuladores que van a influenciar en nuestras vidas para nuestro crecimiento. Y nosotros también tenemos de la misma manera que recibirlos y saber que este es el propósito que Dios tiene para nosotros. Fíjate, en Romanos 14:10 nos dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto es algo fuerte. Nos van a pedir cuentas de las personas que se acercaron a nosotros y qué hicimos con respecto a nosotros, qué hicimos al respecto a nosotros, qué hicimos nosotros para discipularlos, qué hicimos cuando alguien quiso discipularnos a nosotros y no lo aceptamos. Tenemos que saber que en muchas ocasiones nosotros tendremos que discipular, pero que en todo momento nosotros
tenemos que estar buscando un discipulador para que nuestra vida se vea fortalecida y se vea guiada por medio de la palabra de Cristo Jesús. Vamos a orar, cada uno en nuestro lugar, en donde estemos, en donde tú te encuentres. Déjame orar por ti. Señor, ayúdame a recibir a todo aquel maestro, a todo aquel mentor, a todo aquel discipulador que quiere hacer fuerte mi vida en tu palabra, Señor. Señor, retira de mí toda soberbia, retira de mí toda dureza de corazón que no me deje recibir una palabra de enseñanza. Señor, ayúdame a mí a ser un buen discipulador para mis discípulos, para todos aquellos que necesiten de una palabra mía, que esa palabra mía sé que es tu propósito, que yo la dé. Que ayúdame a que cada palabra que yo diga, Señor, sea una palabra conforme a tu voluntad, y que esa palabra venga, Señor, de tu Espíritu Santo y sea hablada por mi boca. Señor, ayúdame a tener, si no lo he tenido, un discipulador que me guíe, que me enseñe, que me muestre tu palabra, que pueda ir caminando con él como un niño, conociendo cada vez más de tu palabra y de tu guianza y de todo aquello que tú tienes para mí. Señor, tú eres mi gran mentor y yo quiero aprender de ti. Me pongo en tus manos, Cristo Jesús, porque quiero conocerte cada día más y más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Que tengas una gran semana. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, qué bueno y qué edificante es escuchar la palabra de Dios, porque es una guía para nuestras vidas, ¿verdad? Y yo sé que Dios habló a tu corazón así como al mío. Y bueno, pues yo quiero darte las gracias por haberte conectado y te recomiendo que te conectes a tu grupo Altiplano para poder seguir creciendo durante la semana. También tenemos una reunión de oración los jueves a las 7. Ahí búscanos en las redes sociales, encontrarás la reunión en vivo. Pues gracias, que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Nos vemos pronto.